como siempre en esta mañana, dándole las gracias a Dios por el privilegio de poder estar en su presencia, de poder cantarle, de poder saber a quién le cantamos, a quién le adoramos, de poder expresarle nuestra gratitud, nuestra adoración y no relacionarnos solo con Él solamente como si Él estuviese para darnos, sino más bien como el verdadero Dios de nuestros corazones. En esta mañana vamos a tener una enseñanza basada en el peligro de una falsa expectativa, una falsa seguridad espiritual, y queremos anunciar que lo vamos a hacer en 2 domingos. El primer domingo lo vamos a cubrir el día de hoy. Necesitamos sentar el contexto cultural, social del lugar donde se predicó, donde se escribió esta carta. Recuerda, es una carta con un destinatario, y los destinatarios eran los corintios, qué era lo que ellos vivían, en qué estaban enfocados, hacia qué les estaba hablando el apóstol Pablo, antes de que nosotros lo pudiésemos legar como un ejemplo para nuestras vidas. Después vamos a orar en un momento más, leer el texto, y quiero por eso hacer un contexto, un pequeño resumen en base a lo que ellos vivían, para que podamos sentar las bases y entender claramente, y no de una manera muy simplista pasar y señalar ciertas cosas, sino entender exactamente qué es lo que se estaba refiriendo y cuáles eran estas luchas que ellos verdaderamente tenían. Desde el siglo XXI hacia atrás nosotros podemos fácilmente señalar y usar este texto para abalanzarnos contra otros o para señalar algunas deficiencias en su carácter o pecados en su persona. Cuando lo entendemos, es más fácil que también seamos parte de esta historia. Cuando lo entendemos en su contexto más amplio, es más fácil situarnos también ahí y evaluar, más que de pronto ir y señalar. Así que 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 13, vamos a dar una lectura. Voy a orar luego y después pasamos a revisar un poco el contexto. Leemos 1 Corintios 10, 1. ¿Llegamos? Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es importante entender que esta amonestación que hace el apóstol a la iglesia de Corinto está llevado a cabo en un contexto muy particular. En este contexto en el cual se desarrolla, es un lugar donde la idolatría, los ídolos, las imágenes y los templos hay por doquier. Necesitamos por eso sentar algunas bases para que hasta el próximo domingo podamos entender de qué estamos hablando.
Cuando hablamos de la iglesia de Corinto, estamos hablando primero de una ciudad que fue destruida 140 y tantos años antes de que Cristo apareciese en tierra humanado. Fue destruida y un siglo de silencio, pero en el 44 antes de Cristo, el emperador Julio César mandó a construirlo una vez más con algo en mente. En mente tenía hacerla un lugar muy promisorio, inclinado hacia el comercio, un sitio muy estratégico. Cuando miramos el mapa nos damos cuenta que estaba ubicada de una manera muy estratégica y unía dos mares y unía Oriente y Occidente. Toda la mercancía que tenía que pasar, en lugar de ir y hacer una ruta peligrosa, donde los barcos se hundían y el mar constantemente entraba en fuertes tormentas, cruzaban ese istmo y la mercancía era llevada por ese lugar hacia diferentes puertos y trasladada por tierra y subida una vez más a otra embarcación. Era barato, le salía mucho más barato que rodear y poner en peligro no solo la mercancía, sino también la vida y las embarcaciones que trasladaban todo el comercio. Entonces este pueblo, esta ciudad empezó a florecer, el dinero empezó a llegar y muchas cosas empezaron a ser grandes privilegios para esta ciudad. Es allí donde se encuentra este lugar. No es un lugar de judíos, es un lugar de gentiles, un lugar de romanos, de griegos, donde allí empezó a florecer esta iglesia, la iglesia gentil, la iglesia de Corinto. A su vez, cuando miramos la ciudad estaba repleta de constantes ídolos. En las alturas estaba el Acro Corinto, donde se rendía homenaje a ciertos dioses mucho más altos con mayor envergadura en la adoración. En la parte media también habían otros lugares como la ciudad baja, donde habían templos que se adoraban también a ídolos, y en toda la ciudad, ya en la parte de la ciudad, existían diferentes ídolos que estaban siendo adorados y que pertenecían a un sinnúmero de diferentes dioses. Estos dioses eran traídos de Oriente también, eran dioses de misterio, donde se adoraba a Anubis, se adoraba a Isis, se adoraba a Osiris, y unido a los dioses griegos, unido a los dioses romanos, una gran cantidad de ídolos y dioses y templos habían en esta ciudad. Entonces, cuando uno caminaba por este lugar, era difícil poder entender la ciudad sin ídolos. Por todos los lugares, por doquier, habían dioses de diferentes maneras. Los dioses también aún todavía, hablando con D minúscula, dioses inertes, aún todavía siguen entre nosotros. Si usted mira un distrito, un departamento o aún un barrio, se va a dar cuenta que tienen sus patrones. En el lugar donde yo vivo tienen cerca de 4 patrones. A lo largo de todos estos 8 o 9 años que vivo ahí, he visto diferentes patrones que se les adoran, ¿no? Hay un tipo de virgen, está San Martín, he visto a otros patrones más que le rinden pleitesía, hacen sus comidas, terminan en algunas bebidas y bailan y le rinden tributo porque les cuida, porque los bendice. Ahora estamos hablando de dioses falsos. Pero esto era lo que sucedía en Corinto. En Corinto sucedía todo esto. Así que cuando uno podía mirar el verdadero propósito de cómo se reunían estos lugares, eran justamente los gremios. Era una ciudad que había prosperado, era una ciudad de artesanos, era una ciudad de gente que hacía la metalurgia, orfebres, era una ciudad de comerciantes, era una ciudad de personas que vendían el pan llevar y un sinnúmero de negocios que se agrupaban en gremios. Estos gremios exigían a todos aquellos que trabajaban, que estaban en el comercio, que asistieran fielmente a estos tipos de eventos que ellos organizaban. Así que, si uno quería llevar el pan a casa, si uno quería llevar el vestido a los hijos, si uno quería de alguna manera tener el sustento, si uno quería encontrar trabajo, necesariamente estaba obligado a asistir a uno de los banquetes que los gremios organizaban. Y esto era obligatorio, no solamente porque allí se hacían los negocios, no solamente porque allí se establecían las relaciones, sino porque esto hacía un reconocimiento a la patrona o al dios que les cuidaba el negocio o que les cuidaba el rubro de comercio que tenían en esta ciudad.
Entonces, un ciudadano corinto no podía existir sin poder ir en algún momento a uno de estos banquetes que se organizaba. Quiero que siga un momento más en el texto, espero que no lo haya cerrado o no lo haya apagado o bloqueado. En el texto de 1 Corintios 10, Pablo habla un poco acerca de estos banquetes y les dice, versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican en estos lugares, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis participar o no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pablo va a proseguir todavía con su argumentación en cuanto a esto que está contaminando sus vidas, pero está poniendo el dedo sobre la llaga al decir que esto no es tan inofensivo como parece. Esto no es tan inofensivo porque si usted regresa conmigo hasta el capítulo 8, se va a dar cuenta que Pablo ya va a hablar acerca de esto y les está diciendo que los ídolos no son nada. No son nada, no tienen poder, no tienen la persona dentro de ellos mismos, pero hay cierta influencia aquí en el capítulo 10 que ejercen los demonios sobre ellos. Ellos sabían claramente que esto, aunque parecía inofensivo y eran libres de poder acudir si les diese en ese momento la inclinación por ir, de todas maneras, tarde o temprano, esto iba a ejercer cierta influencia sobre sus vidas. Estoy sentando un poco las bases porque necesitamos plantearnos luego exactamente dónde están estos ídolos. Y es importante entender esto, porque la observación fundamental que hacemos finalmente es que Corinto era prácticamente imposible separar la economía de la religión. Si querías comer, si querías vestir, si querías alimentar a tus hijos, si querías pagar tus cuentas, obligatoriamente tenías que estar en una de estas fiestas o estas adoraciones que organizaban los gremios. Acuérdense de uno en Tesalonicenses. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de Tesalonicenses cuando hay todo un barullo. El gremio de los plateros que hacían estampitas o crucifijos o recuerdos para Diana de los Efesios, al ver que su negocio empieza a disminuir, levantan a todo el pueblo y ahora buscan a Pablo para apedrearlo, para sacarlo. Estos eran los gremios. Y ya no estamos hablando de Corinto, estamos hablando de otra ciudad, Tesalónica. Entonces, era difícil que un Corinto, un ciudadano, un hijo de Dios, uno que iba a la iglesia de Corinto, congregaba en la IBB de Corinto, pudiese seguir su existencia, seguir su desarrollo separado de la vida de la ciudad. Cuando nosotros miramos eso, nos vamos a dar cuenta que es nosotros. Esto sigue siendo lo mismo, la filosofía de este mundo, las ideologías de este mundo, lo que Netflix le pasa a tus hijos, lo que le viene en YouTube a tus hijos, lo que tú consumes muchas veces como verdades que son falsas, lo que viene muchas veces de la neurociencia, lo que viene de la psicología, lo que viene de la parapsicología, lo que viene de diferentes lados como hasta el mismo administración de empresas, coaching y todo lo que tú quieras. Todas estas cosas es parte del fundamento que nosotros estamos viviendo. No puedes huir. Es más, bebes de ellos. Bebes. Y si tú no tienes el discernimiento necesario, la madurez, las escrituras en tu cabeza de tal manera, te inclinan. Y terminas muchas veces criando, muchas veces negociando, terminas haciendo muchas de las cosas bajo ese influjo. Pastor David Laez decía, este mundo no me gusta, muy bien, suerte, hazte tu propio planeta. Vives dentro de este planeta, vives dentro de este sistema, vives dentro de lo que tú tienes que desarrollar tu vida. La cuestión es cómo lo desarrollas. La cuestión es cómo esto finalmente no termina influyendo dentro de tu vida de tal forma que esto determina tus acciones, determina tus preferencias y se levanta muchas veces como un altar, no en tu casa, en tu corazón. Esta es la cuestión.
Por eso es que cuando nosotros miramos a esta iglesia nos damos cuenta que muchas veces era una iglesia tan igual como nosotros, pero se habían alejado tanto del Señor que ahora ya no parecían ser los que se decía que ellos eran, cristianos. Por eso es que cuando miramos todo esto es importante entender claramente qué me hace sentir como seguro, qué me hace sentir seguro como un cristiano. Fui bautizado, levanté mi mano, hice mi oración que recibí a Cristo, participo de la cena del Señor, sirvo en un ministerio. ¿Qué te hace sentir seguro como cristiano? ¿Qué te da a ti esa confianza de que conoces la Biblia, de que llevas años en la iglesia? Eso nos puede dar cierta seguridad, pero a veces es una falsa seguridad que llena nuestros corazones, mientras que nuestros propios corazones están ya lejos de ese Señor. Esto es lo que pasaba en esta iglesia. Y es importante por eso recibir esta gran verdad. La libertad cristiana nunca debe producir una falsa seguridad, porque los mayores privilegios espirituales jamás van a reemplazar una vida perseverante y fiel al Señor. Vamos a batallar, vamos a luchar y vamos a tener que bregar duro en esta vida para poder agradar a Dios, porque está en todos lados. Te acuestas y te levantas. Esto es lo que pasaba con Corinto. Estaba en todos lados. Los ídolos pululaban por toda la ciudad. Ídolos pequeños, ídolos en casa, ídolos del barrio, ídolos en la mitad del pueblo, en el cerro, y para más elevados. Para los pudientes habían ídolos. Y si nosotros extrapolamos la realidad, esto es lo que nosotros mismos vivimos. Por eso, cuando miramos el pueblo de Israel, Pablo no hace de frente una acotación a ellos. Les habla el primero de los privilegios. Y les habla de los privilegios del versículo 1 hasta el 4. Te vas a dar cuenta que ellos gozaron de enormes privilegios. Les dice en el versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, nuestros antepasados, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Importante remarcar aquí: al igual que el pueblo de Israel, ellos habían disfrutado enormemente de los privilegios y las bendiciones de ser un pueblo de Dios. Ellos, cuando salieron de estar en la esclavitud con los egipcios, salieron hacia el desierto y Dios los protegió. Ellos vieron con sus ojos cómo el mar se partió y cómo ellos pasaron ese lugar en seco. Ellos vieron con sus ojos en la mañana, cuando salían de sus carpas, todo el maná que estaba allí. Podían recoger en sus cuencos, amasar y hacer sus panes, y probaron con sus propios sentidos lo que Dios les proveía cada mañana. Ellos pudieron ver con sus ojos cómo todo ese campamento para millones de personas se llenaba de codornices, y pudieron cazarlas, tomarlas, comer, hacerlas aderezados con sal, sin sal, con lo que sea. Lo sabían. Ellos lo habían visto. Ellos lo habían palpado. Estos eran los privilegios que está hablando el apóstol Pablo, que todos lo pudieron entender. Ellos bebieron de esa agua que salía de la roca cuando estaban sedientos, agotados, y estaban ya pensando en rebelión, y Dios les trajo agua, y bebieron de esa agua y saciaron su sed, la calmaron. Todos pudieron sentir lo mismo, porque nadie ahí dijo: no, yo no tomo. Todos tenían sed, y todos sus sentidos pudieron ver claramente cómo era eso. Pero ahí hay una bisagra. En el versículo 5 dice: pero. Y esta es una alerta. Esta es una alerta. Pero dice: de los más de ellos, aquí podríamos traducirlo como de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fueron sometidos a juicio. Fueron sometidos a juicio. De la mayoría de ellos Dios no se agradó. Veamos un poco nuestras vidas. ¿Quién de ustedes ha ganado su salvación?
El hermano Luis. Ah, no, te estás rascando la cara. ¿No? Nadie aquí ha ganado su salvación. Cristo la ganó. ¿Quién de aquí recibe bendiciones por su comportamiento? ¿Quién de aquí Dios guarda sus vidas? Manda ángeles alrededor de sus casas mientras ustedes duermen para que los demonios no los destrocen, no los destruyan. O agentes humanos enviados por nuestro enemigo no violen a nuestros hijos, a nuestras mujeres, no nos roben. ¿Quién hace eso? Dios. Tal vez hay cosas que usted ni siquiera lo puede ver con sus propios ojos, pero suceden en un ámbito espiritual. ¿Quién le permite a usted la fuerza, la salud para poder existir, para poder trabajar? ¿Quién le da un amor más allá de lo que usted puede sentir por Dios o ser recíproco para amarlo? Dios. Todos estos privilegios, y podríamos hablar de un montón de cosas, son recibidas simple y llanamente porque a Dios le ha placido. Porque su Hijo pagó nuestros pecados y nos ha trasladado ahora de las tinieblas a la luz y nos trata como sus hijos. ¿Quién de nosotros puede decir: yo, por mi comportamiento, por mi capacidad, por mi sabiduría, por mi inteligencia, por mi viveza, yo tengo todo esto? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todos tenemos el enorme privilegio. Pero eso no significa que Dios se agrade de nuestro día a día. Todos somos bendecidos porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Pero eso no significa que tus decisiones, que tu óptica de la vida, que tu filosofía de cómo vas a criar a tus hijos, de tu forma de cómo tú vas a generar tu hogar, el ídolo que tienes en tu corazón del dinero, del trabajo, del bienestar, Dios esté agradado por lo que tú estás decidiendo, por lo que tú estás haciendo. Todos hemos sido bendecidos, todos hemos sido visitados por el Señor, todos hemos recibido enormes bendiciones y aún todavía ni siquiera acaban. Tenemos que llegar todavía a casa. Pero si nosotros hacemos esta aplicación a estos tiempos, necesitamos entender claramente que nuestra conducta cotidiana, el día a día, nuestras decisiones, y no estoy acusando a nadie, estoy poniéndome dentro del mismo paquete, necesariamente son del agrado de Dios. Es aquí donde necesitamos, por eso, revisar un poco acerca de lo que Dios hizo con este pueblo. Versículo 6. Mas estas cosas, lo que sucedió con los judíos, lo que sucedió en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí en el versículo 7 se aplica un eufemismo. El eufemismo tiene que ver cuando hay algo grotesco, algo difícil de digerir o de aceptar. Se usan palabras un poco más suaves para poder disfrazar o generar, no generar un rechazo visual. Aquí la mejor traducción sería: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregaron sexualmente unos con otros. Hubo una orgía. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hay una lista aquí de pecados claros que el apóstol Pablo va a hablar y que está sucediendo ya en la vida de este pueblo de Corinto. Ellos están en plena idolatría, ellos están dando rienda suelta, que su corazón los guía hacia lo que ellos han levantado en su corazón como un altar. Van hacia su altar, van persiguiendo su ídolo, cambian su vida, cambian de dirección, cambian su preferencia porque su ídolo está en otro lado y van tras él.
Y estos ídolos que se nos muestran aquí, idolatría, codicia, fornicación, las dudas, la incredulidad en el corazón, cuestionar constantemente a Dios a pesar de que Dios se muestra, cuestiona y cuestiona y cuestiona. Le encuentra tres pies al gato. Está buscando encontrarle algo a Dios para cuestionarlo. Y Dios le muestra, le da su benevolencia, le muestra sus oportunidades, le trae sus recursos y constantemente le cuestiona. Duda, un ídolo, su razonamiento, su inteligencia. Encuentra que Él es más inteligente y más sagaz que Dios. Su preparación, sus estudios, sus grados. Y esto constantemente está haciendo que Dios más bien se acerque a él con disciplina. Qué importante es entender esto, la murmuración, las sospechas que brotan en su corazón, el chisme que no aguanta. No aguanta, rocoto, rocoto, tengo algo que pica, te lo cuento. Y lo da de mala mano, con malas manías, desune, crea zozobra. Esto es peligroso. Cuando nuestro corazón se ha deslizado, esto es peligroso. Y necesitamos por eso entender claramente que todas estas cosas, dice, que sucedieron con el pueblo de Israel, pueden suceder también con nosotros. Es un ejemplo para que nosotros evitemos ciertos caminos que nos pueden llevar a cierta destrucción. ¿Sabe, hermano mío, qué sucedió con todo ello? Hay un problema en el corazón. Por eso es que el apóstol, cuando entra a esta realidad, él está tomando ciertas medidas. Toma ciertas medidas para que él sabe, envuelto en debilidad, envuelto en carne, con su naturaleza pecaminosa dentro de sí mismo y entendiendo claramente su propia condición, hace algunas medidas para su vida. Aquí podemos ver la estrategia o la forma en cómo él trazaba su filosofía de vida para poder permanecer vigente delante de Dios. Versículo 24 del capítulo 9. Versículo 24 del capítulo 9. Dice así. 24:9. Dice, capítulo 9, ¿no? Ya estoy mareándome. Versículo 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, los cristianos, una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. La mejor traducción es descalificado. Él perdería el privilegio de servir al Señor en lo que Dios lo había llamado a hacer. No había puesto, tal vez, y él se veía claramente que necesitaba poner ciertos parámetros a sus sentidos, a sus impulsos, a sus preferencias. Porque si sus preferencias, sus impulsos, sus sentidos lo gobiernan, tarde o temprano iba a ser descalificado. No iba a poder seguir con todo ello. Esta es su filosofía de vida: ponerse candados a su vida. No que cuando esté listo para la tentación, ahí recién piense: ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué voy a tomar? ¿Qué versículo voy a leer? Los candados vienen antes, de tal manera que cuando estás listo para ello, la puerta ya está cerrada. Y esto es lo que se nos muestra acá. La filosofía que él tenía muestra, haciendo alusión a los Juegos Olímpicos en los Istmos de Corinto, porque en Corintio se llevaban estos Juegos Olímpicos también como en Atenas. Él toma algunos ejemplos del atleta, del boxeador y el de la lucha libre. Él toma. Y ellos están corriendo para llevarse el premio. Su corona se va a marchitar dentro de cualquier rato.
Es una corona que pronto se va a marchitar la de nosotros. No, yo quiero esa corona, dice el apóstol. Yo corro hacia esa corona. Y está buscando hacer que sus ídolos no tengan poder en su ser, poder en sus decisiones, poder en sus preferencias, poder en lo que él cree que verdaderamente le va a dar satisfacción y una seguridad. Y toma medidas. Esto es lo que se nos muestra, por tanto, claramente. Timothy Keller dice una frase así, lo cito de manera literal. Los ídolos modernos, dice, no exigen incienso, exigen nuestra confianza, nuestra identidad y nuestra obediencia. Los ídolos modernos no exigen incienso, ya no es eso ya. Nosotros nos correríamos rápidamente si viésemos uno así. Pero un ídolo que exige confianza, identidad y obediencia fácilmente puede pasar imperceptible de nuestros sentidos visuales. Y en nuestro corazón, si no está bien ubicado, rápidamente puede ganar terreno. Es importante por eso entender claramente que en Corintios se podía decir fácilmente esto: si quieres vivir, si quieres progresar, si quieres mantener, comer, sustentar, tienes que vivir con la idolatría. Obligatoriamente tienes que venir a nuestros gremios y comer la carne y participar de la copa, que aquí lo hacemos. En este mundo no hay un trabajo solo para cristianos. En este mundo salimos al mundo. Y es por eso que parte de la filosofía que queremos imponer e instaurar dentro de la iglesia tiene que ver con el mandato cultural. Embajadores, representantes del reino donde nos movemos. Porque si estás esperando ser un misionero hasta que salga tu apoyo misionero a la India o a Chachapoyas o a Pucallpa, va a esperar mucho tiempo y te vas a perder muchas oportunidades. Misioneros urbanos, sal y luz por donde nos movemos, embajadores donde estamos, con nuestro círculo de influencia, las personas que están a nuestro alcance. Importantísimo, hermano mío, entender que para los corintios era esto difícil. Este mundo nos exige ello. Así que necesitamos preguntarnos esto: ¿permitiré que la cultura forme mi manera de pensar? ¿O son las escrituras, las palabras de Dios, las que van a determinar mi forma de pensar? ¿Qué es lo que va a dar de forma a mis pensamientos? ¿La cultura imperante? ¿O son la palabra de Dios la que va a dar y será la última palabra para mis decisiones? Aquí es donde los que flojean con la Biblia van a zozobrar. Aquí a los que les cuesta estudiar un poco van a zozobrar. Aquí a los que les cuesta prepararse, a los que se quedan dormidos cuando están leyendo, van a zozobrar. No es el diablo, es tu falta de hábitos. No es el diablo el que te hace dormir, es tu falta de hábitos, tu falta de disciplina personal. Y es necesario entender eso. ¿Sabes? A veces como padres de familia, la idolatría no entra diciendo: adórame, haz de mí un Dios. A veces cuando nosotros los padres tenemos que sustentar el hogar, tenemos que trabajar duro. Y empezamos a ausentarnos y a trabajar duro. Dejamos de servir porque hay prioridades. Dejamos de congregar. Vayan ustedes, yo estoy cansado. Y poco a poco, por amor, terminas levantando un altar en tu casa. El trabajo es lo primero, porque tiene cómo sustentarse, cómo argumentarse. Pero sin darte cuenta, imperceptiblemente has perdido no solo a Dios, sino también el crecimiento de tus hijos y de tu propia esposa. ¿Qué ídolo se levanta en tu corazón? Como madre de familia, tal vez la idolatría no es el dinero, pero puede ser la aprobación de tener un bonito hogar, las cosas necesarias, hijos que no sean desobedientes, que no te avergüencen públicamente, y lo das todo por ellos.
Y tal vez cómo luce tu casa, cómo se comportan ellos, sea una de las cosas que más persigues en lo profundo de tu corazón. Tu paz depende más de lo que piensan otros, de lo que verdaderamente piensa Dios. Ya no hay tiempo para Él, todo está en ellos. ¿Qué es ídolo? ¿Cuál es ese ídolo que puede levantarse en ti? El joven universitario a veces también puede ser lo mismo. Cuando uno entra a la universidad, entra a estudios superiores, la universidad no te dice niega a Cristo. La universidad te dice no la traigas al aula, tu fe es privada, todos creemos distinto, respeta. Y poco a poco todas esas ideas empiezan a meterse en la cabeza, poco a poco, sin darse cuenta empiezas a pensar igual. No dejas de ir a la iglesia, sigues congregando y probablemente sigues sirviendo, pero empieza a haber una dicotomía en tu vida. Una cosa es la iglesia y otra cosa son tus estudios. Una cosa es congregar y otra cosa es tu relación con los maestros, con tus amigos, con el profe de filosofía. Esto puede llegar a ser un peligro. En los adolescentes es igual. En los adolescentes probablemente aún todavía siguen en el colegio, pero tienen un altar, la aceptación, la presión de su grupo. ¿Qué van a decir de mí? O a veces en las mismas redes sociales, ¿cuántos seguidores tengo? ¿Qué nuevo hay ahora? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántas vistas? ¿Cuántos me han puesto? Ah, mira esto, qué bueno. O te ríes, o te entristeces, o te alegras cuando esto ha sucedido. Tu identidad, tu valor, tu deleite, tu diversión, ya no son dictados por Cristo, son dictados por un algoritmo. Lo que el algoritmo te trae es lo que te hace sentir bien, validado, feliz. Ya no es Cristo, ya no es Dios, es un algoritmo. Y es importante entender que no podemos huir. Tendrías que hacerte una casa en la luna o en Júpiter si puedes sobrevivir. Estamos en este mundo. Y Cristo lo dijo claramente: no te pido que los quites del mundo. En el mundo están. En el mundo deben de relacionarse, en el mundo deben desenvolverse, en el mundo deben brillar y no apagarse. Y es importante por eso que hasta los profesionales pueden guardar silencio cuando están hasta en una reunión o hasta en su propio trabajo, sabiendo que hay cosas que no se deben hacer. En estos gremios en Corinto era así. Los negocios, los eventos, las relaciones, todo se hacía ahí. El próximo trabajo, la próxima oportunidad, todo se daba en los gremios. Es como hablar de un trabajo. Las celebraciones que se pueden dar, la presión que existe, y tú puedes guardar silencio cuando todos están celebrando lo que Dios llama pecado. Pasas imperceptible. Nadie sabe que tú adoras a un Dios diferente al de ellos, porque tienes que cuidar tu trabajo. ¿Sabes? Hasta los ancianos pueden caer en idolatría. Cualquiera dice, no, ya los ancianos ya deben estar con el Señor. No. A veces los ancianos también caen en esto. Los ancianos, hermanos míos, a veces solemos pensar que los ancianos ya pasaron grandes tentaciones, pero no. Algunos de ellos empiezan a vivir mirando hacia atrás. Ay, mire estos chicos cómo cantan. En mis tiempos yo cantaba con mi himnario. En mis tiempos yo me paraba cuando se leía la Biblia. En mis tiempos la iglesia, ¿por qué tiene esta luz? En mis tiempos verdaderamente se adoraba a Dios, y viven adorando la nostalgia y dejan de servir, dejan de arrodillarse, de interceder, de hacer algo a favor del pueblo o a favor del nombre del Señor. Los jóvenes, a veces solteros, tienen también un ídolo. Ella está pensando que cuando se case va a conocer verdaderamente la felicidad. Tiene un idealismo, tiene expectativas de que eso va a suceder cuando encuentre a alguien. Me voy a despertar en las mañanas y él va a venir con una fuente, con una rosa en su boca así, y él va a traer el pan, un juguito y un café que tanto me gusta. Algunos días vas a salir a comprar pan tú, porque si no, no vas a desayunar. Así es.
Y cada uno empieza a levantar ciertos ídolos en su corazón que se levantan como un altar y se vuelven fuertes. Y a veces ya no quieren salir. Hermanos míos, ahora no podemos preguntarnos si vamos a entrar a un templo pagano. Nosotros podemos preguntarnos algo mucho más profundamente. Para los corintios esto era más fácil. Para los corintios, no entrar a un templo pagano y no comer de la carne sacrificada a los ídolos podía ser ya la solución. Yo ya veo cómo me las arregle, pero que no vean que no asistí. Pero para nosotros no podemos huir. La sociedad se ha fragmentado enormemente. La cultura contemporánea ha descentralizado los templos. Ahora el templo es portátil y es más, cabe en tu bolsillo. Cabe en tu bolsillo. Haz un ejercicio. Cuando vayas en el micro, vayas manejando y mira cuánta gente está absorta, pegada, mirando. No tiene tiempo para otras cosas. Y pueden estar hasta entre 5 y cada uno está pegado. Y cada uno está buscando su propia preferencia. Cada uno está recibiendo de acuerdo a lo que necesita, a lo que le gusta, a lo que le encanta. Y esta es una enorme realidad. Ningún cristiano dice, voy a reemplazar a Dios por mi trabajo. Al contrario, ningún joven dice, voy a hacer de las redes sociales mi Dios. Y ningún profesional dice, hoy me levanto para vender mi integridad y adiós con el Señor. No, sino que poco a poco empieza a normalizarse en nuestro corazón, empiezan a bajar las defensas y empezamos a normalizar como si esto fuese lo del día a día. Cuando la cultura empieza a normalizarse en nuestro corazón, poco a poco empieza a moldear también nuestro corazón. Pablo aquí no les dice, no adoren ídolos. Dios aquí no nos dice, no adoren ídolos. ¿Sabe cuál es el desafío para nosotros? Que no permitamos que una cultura saturada de ídolos nos haga pensar que podemos convivir con ellos sin que nos hagan daño. La idea es que tenemos que entender claramente que una cultura que está saturada de ídolos de diferentes tamaños y yo voy a convivir con ellos, yo voy a pensar que no me va a tocar, que no me va a afectar, que no van a robar a mis hijos, que no me va a hacer cambiar de decisión. Sí. Y esto es lo que Pablo le dice, por eso en Romanos capítulo 12, dejen de moldearse a este siglo, a esta cultura, podríamos entenderlo de una mejor manera, o a este cosmos, sistema de vida o existencia. La diferencia es que hoy los altares no siempre están hechos de mármol, dice Timothy Keller. Muchas veces están hechos de éxito, de aprobación, de comodidad, de autonomía o identidad. Y como en Corinto, el peligro no comienza cuando uno se arrodilla ante un ídolo, sino cuando empieza a confiar más en ello que encontrar en Cristo su seguridad, su propósito y su satisfacción. Es importante, por tanto, reflexionar un poco en ello. ¿Qué es lo que realmente se ha levantado en nuestro corazón como un altar? ¿Qué es lo que significa más para nosotros que el mismo Dios? ¿Qué llena más nuestros pensamientos, nuestra óptica? ¿Qué potencia más mis fuerzas? ¿Qué potencia más mi inteligencia, mi iniciativa? ¿Qué es lo que verdaderamente me hace sentir vivo? ¿Es ese altar que has levantado en tu corazón o el Dios que te ha rescatado de las tinieblas y te ha puesto en la luz? Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos reflexionar en esta semana y a lo largo de esta semana reflexionar claramente qué ídolo está ocupando el altar donde Dios debería estar. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por la vida, por los caminos. Gracias te damos por tus palabras. Yo tengo que